Amén y amén. Bueno, vamos a irnos a la Biblia. Vamos a irnos al libro del Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Y vamos a leer el versículo 5. Éxodo, capítulo 34, versículo 5. Lo leemos juntos. Éxodo, capítulo 34, este segundo libro de la Biblia, segundo libro del Pentateuco, de 5. Pentateuco significa 5, de 5 libros del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo en el versículo 5, donde dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y contesta Jehová a esta petición y este ruego de Moisés, diciéndole: y contestó Jehová: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Este es el relato bíblico de esta tarde. El título de esta tarde es Millares de Misericordia. Se lo repito por segunda vez: millares de misericordia. Este relato nos va a llevar a conocer y a aprender 3 puntos bien importantes. Vamos a relatar esta breve historia en donde, mire lo que sucede. Moisés se reúne con Jehová, porque antes de esta reunión, el pueblo de Israel había pecado contra Jehová. Habían quebrantado el pacto. Entonces Moisés se va a una junta, a una reunión al monte Sinaí. Y era tan privada esta junta que Jehová le dice a Moisés: mira, Moisés, vas a subir al monte, pero no quiero que suba nadie. Solo vas a subir vos. No quiero ni animales ni otra persona. Vos sos el único invitado a esta reunión. Esta reunión entonces era el propósito de la reconciliación del pacto, en donde Jehová renueva los votos con el pueblo por el pecado que habían hecho. Entonces, eso es el relato de lo que vamos a aprender en esta tarde. Y aprendiendo de este relato, vamos a aprender en esta tarde 3 puntos bien importantes. Lo primero que vamos a aprender a través de este relato va a ser las características del carácter de Dios. Esta tarde vamos a aprender cómo es Dios a través de sentarnos, escuchar y ver la conversación que tuvo Dios con Moisés. Lo primero que vamos a aprender entonces es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? El número 2, el aprendizaje número 2 para esta tarde sobre este relato, sobre esta
es la misericordia limitada. Misericordia limitada. Y el punto número 3 que vamos a aprender en esta tarde, después de relatarlo, es los planes de Dios. 3 puntos importantes que vamos a desarrollar, que vamos a aprender a través de este relato, a través de esta conversación entre Moisés y Jehová. Iniciamos entonces este relato. Sucede entonces que el pueblo había pecado. El pueblo prevaricó y le falló a Dios. Es entonces donde aparece el líder Moisés a intervenir, a pedir, a suplicar por el pueblo pecador. Un pueblo que describe Moisés como un pueblo terco, un pueblo desobediente, un pueblo que se le dijo no pecar, pero fue lo primero que hizo. Entonces, el libro del Éxodo nos relata cómo el pacto renovado es esa reunión que Jehová le dice a Moisés. Mira, Moisés, le da una llamada, le manda un WhatsApp, le escribe, le manda un correo y le hace saber un día antes lo que va a suceder el día siguiente. Le dice, mira, Moisés, mañana te quiero que vengas aquí al monte Sinaí y nos reunamos vos y yo y platiquemos. Y Jehová le dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, aquellas que quebraste. Y en esas tablas escribiré la palabra que estableceré. Prepárate pues para mañana y sube al monte Sinaí, preséntate ante mí. Y le dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alistó las 2 tablitas y agarró camino para el monte Sinaí. Es entonces, en esta parte del relato, en donde tenemos a Moisés camino hacia el monte, llegando a un encuentro con ¿quién? Con nada más y nada menos que Jehová, quien estaba convocándolo para restablecer el pacto después de que el pueblo había pecado. Y sucede entonces que Moisés llega al monte, y cuando Moisés llega a esta reunión, a esta junta con Jehová, quiero que usted ponga atención en lo que sucede. Y dice que cuando Moisés llegó a esta junta, y Jehová, relata el 5, descendió en la nube. Tenemos a Moisés arriba en el monte Sinaí y tenemos ahora a Jehová descendiendo de la nube. Y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y ahí inicia la conversación entre Jehová y Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés entonces, allá en el monte Sinaí, está enfrentando nada más y nada menos que la gloria, el Shekinah, el poder de Dios mismo. Yo quiero que usted piense conmigo qué pasaría si usted o yo nos acercaríamos un poco a la presencia de Jehová. Sería algo imposible para nosotros. Jehová le dijo a Moisés, no quiero que se vaya ni a acercar un animal porque pueda quedar achicharrado. No quiero que se vaya a acercar nadie más. No quiero que venga Aarón, no quiero que venga nadie. No quiero que venga tu asistente, tu secretaria, no quiero que venga nadie. Solo quiero que vengas tú. Porque con vos vamos a hacer este tamal. Con vos vamos a arreglar este asunto. Y entonces es ahí donde tenemos a Moisés, tenemos la nube de Jehová, tenemos la gloria de Jehová y tenemos la primera conversación que decíamos, ¿entre quién? Entre Jehová y Moisés. Y en esa conversación surge ya lo que decíamos que íbamos a aprender, que es las características del carácter de Dios. ¿Quién es Dios?
En esta conversación vamos a aprender quién es Dios. Y lo primero que podemos ver en esta conversación que se inicia entre Jehová y Moisés es la siguiente. Éxodo capítulo 34, versículo 5 dice: Jehová es fuerte, es misericordioso y piadoso. Pero no solamente es fuerte, no solamente es misericordioso, no solamente es piadoso, sino que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué le parece las características de Dios? Tardo para la ira. Me gusta eso. Porque muchos de nosotros somos, como decimos acá, mecha corta. ¿Le ha pasado a usted que un medio insulto, una media mala cara y ya rápido reaccionamos? ¿Se ha dado cuenta cómo somos? Yo me he dado cuenta muchas veces en las que yo he reaccionado de una manera de mecha corta y yo digo, chica, yo pensé que mi mecha era corta, pero la verdad que la tengo más corta de lo que yo pensaba. Pero Jehová es totalmente diferente a nosotros, que dice que es tardo para la ira. Es grande en misericordia y también es dueño de la verdad. Jehová es fuerte, es misericordioso. Pero seguimos aprendiendo en esta conversación entre Moisés y Jehová. Cuando dice que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ninguno tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. Jehová es entonces un ser supremo, fuerte, misericordioso, un ser que guarda, dice, misericordia a millares. Jehová es un ser supremo que guarda misericordia a millares. Ese es el carácter del Dios que usted y yo tenemos. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que también viene el contrapeso, viene la balanza por el otro lado, en donde creemos que muchas veces Jehová sí es muy bueno, es muy compasivo, es tardo para la ira, tolerará mi pecado, tolerará mis maldades, tolerará mis rebeliones, pero viene y aprendemos esto, que donde dice que no tendrá por inocente al malvado. Yo quiero que empecemos a aplicar de una sola vez. ¿Qué le parece si nos hacemos la primera pregunta? La primera pregunta para nuestras vidas. Jehová no tiene por inocente al culpable. Jehová no tiene por inocente al malvado. Y la primera pregunta que yo me tengo que hacer en esta tarde es, tengo dos opciones. ¿Soy culpable o soy inocente? ¿Qué dice usted? ¿Es usted culpable o inocente? Conteste usted ahí en su lugar. Ahí en su mente diga, ¿soy culpable o soy inocente? Mi respuesta suena con un claxon de soy culpable. Yo soy culpable. Y si usted respuesta es la misma, nosotros estamos gozando entonces de los millares de misericordia. Porque un culpable lo que le toca es castigo y muerte. Un culpable lo que le toca es sentarse en el banquillo de los acusados y que el juez justo lo juzgue. Pero si su respuesta fue que somos culpables, pues quiero decirle que en esta tarde, para esos culpables, hay millares y millares y cantidades grandes y ricas y abundantes de misericordia. Seguimos aprendiendo entonces de esta conversación entre Jehová y Moisés. ¿En dónde? Sigue la conversación de Jehová con Moisés. Y le dice, entonces Moisés
Apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y lo adoró. Rostro en tierra, frente a la tierra, Moisés adoró y se postró ante Jehová. ¿Quién no se postraría y quién no mostraría reverencia ante un ser supremo tan poderoso y tan valiente y tan fuerte? Moisés lo hizo y piadosamente se acercó en su junta, en su reunión, para renovar los votos del pueblo con Jehová. Y sucede entonces que le dice Moisés a Jehová, como en esas veces cuando uno llega humillado y uno se da cuenta que a la verdad no somos nada delante del poder de Dios. Y Moisés me gusta en la manera que se introduce y le dice, mira, Señor, si yo he hallado gracia, si mis actitudes, si tú ves gracia en mí, si hay misericordia, si hay suficientes millares de misericordia para mi vida, para mi rostro, para mi pueblo, por favor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque a la verdad somos un pueblo duro de cerviz y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Moisés entonces apela al carácter de Dios, sabiendo que Dios es un Dios fuerte, un Dios misericordioso, un Dios tardo para la ira. Apela a eso y acepta cada uno de los errores del pueblo. Es entonces como Moisés se acerca en esa conversación con Dios de una manera estratégica, inteligente, porque ¿quién se podrá acercar ante Dios después de haber fallado de una manera soberbia, de una manera altanera? Pero Moisés se acerca diciéndole, si yo logro alcanzar gracia en ti, sabemos que somos pecadores, sabemos que hemos fallado el pacto, sabemos que somos de dura cerviz. La dura cerviz es un sinónimo de terquedad. Los proverbios lo describen como el terco o como el necio. Y se dice que el necio y el sabio en su propia opinión son iguales de necios. Y otros proverbios lo califican como hasta al sabio en su propia opinión como mayor que el necio. Pero Moisés llega de esta manera. Si he hallado gracia, o sea, Señor, si puedo apelar a esos millares de misericordia, a esas cantidades de misericordia que tenés, pues anda tú con nosotros, porque a la verdad nosotros somos duros de servicio, pero no queremos irnos sin ti. Y veamos la respuesta de Dios. Y esta es la parte interesante. Cuando Dios desata sus millares de misericordia y le contesta en esta conversación, uno a uno, Jehová con Moisés. Y le dice, y él le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas. Ahí viene los planes de Dios. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá a todo el pueblo en medio del cual estás la obra de Jehová, porque será cosa, como dice en esa parte, tremenda la que yo haré contigo. Respuesta afirmativa a la petición de Moisés. Moisés se agacha, se baja al suelo, pone su frente al suelo en reverencia y le dice, si ha hallado gracia, por favor, perdonanos los pecados, perdona nuestras iniquidades, pero no nos dejes ir solos, andate con nosotros, que vaya tu nube con nosotros. Y la respuesta de Dios es afirmativa. No solamente voy a ir con ustedes, sino que voy a hacer cosas grandes y maravillosas. Y esa fue la conversación entre Jehová y Moisés. Una conversación de uno a uno, decíamos, entre Moisés y Jehová. Una conversación que se dio ¿a dónde? Vamos a ver, en el monte
Sinaí, en la parte alta del monte Sinaí, donde no permitió Jehová que entrara nadie, ni el ayudante, ni la secretaria, ni el perro, ni el gato, ni ovejas, no quiero animales, no quiero a nadie, le dijo. Y el desenlace de esta historia fue positiva para el pueblo de Israel y para Moisés, porque la afirmación de Jehová fue positiva y dijo: luz verde, los voy a bendecir, les voy a dar respuesta, voy a estar con ustedes. Y Jehová encontró gracia en Moisés, y Moisés aprovechó los millares de misericordia para con él y para con su pueblo. Ahora bien, teniendo ya este relato, el primer punto que decíamos que vamos a aprender es el carácter de Dios reflejado en esta conversación. La primera parte que podemos aprender es que usted y yo gozamos de un Dios que es fuerte, que es misericordioso, que es piadoso, que es tardo para la ira y que es grande en misericordia y verdad. Las características del carácter de Dios es que el pueblo de Dios, que Israel, que usted y yo vamos detrás de un Dios que es fuerte, que es valiente, que es piadoso, que es misericordioso, que es compasivo. Y sobre todo, usted y yo como pueblo de Israel, usted y yo como hijos de Dios, vamos detrás de la verdad. Usted y yo vamos detrás de la verdad que es Cristo Jesús. Dios es verdad. Dios es justicia y verdad. Y en la conversación que tuvieron ellos se describía como Dios es grande en misericordia y es dueño de la verdad. Muchos buscan la verdad en un lado y en otro, pero el saber en esta tarde que Jehová, que Dios es verdad, me da aliento y me hace ver y me fortalece para seguir al mismo Dios que estaba siguiendo Moisés, al mismo Dios que estaba adorando Moisés, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios de verdad suyo y de verdad mío. Y el carácter de Dios entonces es un Dios fuerte, misericordioso, compasivo y lleno de verdad. Número 2, en el carácter de Dios encontramos, decíamos como título, millares de misericordia. Los millares de misericordia es lo siguiente. Muchas veces yo quiero que usted se haga la pregunta ahí en su lugar. Muchas veces nosotros, Moisés describía al pueblo como un pueblo duro de cerviz y terco. Y esa descripción cabe muchas veces en nosotros, en donde somos un pueblo de dura cerviz y de mucha terquedad. Y la terquedad y la dura cerviz es simplemente el no abrir los ojos y el no poder visionar y no poder realmente ver nuestro estado y nuestra condición. Una persona necia puede ser una persona que está en pecado, que está fallándole a Dios, que está adorando otros ídolos, que está adorando otros dioses, y su necedad no permita verle su condición. Una persona necia o una persona de dura cerviz puede ser una persona que está viendo las misericordias, los milagros de Dios en plena pandemia, y su dura cerviz no le permita ver los milagros y los grandes acontecimientos en su vida y en su familia. La dura cerviz de un pueblo puede verse reflejada en personas que viendo a sus hijos en un buen estado, que viendo una economía, que viendo facturas que se han cancelado, que viendo economías que han colapsado, pero la economía personal de mi familia, la economía personal mía no ha fracasado. Han fracasado las bolsas de valores, han fracasado las economías mundiales, pero la economía del pueblo de Israel, la economía de los hebreos, la economía de los israelitas no ha fracasado.
Pero un pueblo de dura cerviz le cuesta ver la misericordia de Dios plasmada en cada una de sus vidas. Les cuesta ver porque muchas veces podría ser que nos aferramos y decimos: Dios es un Dios rico. Dios es un Dios rico y abundante en misericordia. Pablo a los Efesios les dijo: pero Dios es rico en misericordia y que por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4. Y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por gracia ustedes, les dijo Pablo a los Efesios, ahora son salvos. Y muchas veces nosotros, como hijos, como Israel, como hijos de Dios, como hebreos, como esas personas salvas, nuestra dura cerviz nos hace aprovecharnos de los millares de misericordia para con nuestra vida. Moisés le dijo: Señor, perdona a tu pueblo sus iniquidades, su pecado y sus transgresiones, porque somos un pueblo de dura cerviz. Un pueblo que nos aprovechamos de tus riquezas en misericordia. Un pueblo de que nos aferramos a tu bondad, a tu piedad, a tu valentía. Señor, nos aprovechamos de que tú eres tardo para la ira. Y ahí estamos muchos de nosotros aprovechándonos de que Dios es un Dios tardo para la ira. Esta tarde la pregunta que nos tenemos que hacer es: la misericordia de Dios para mi vida, ¿cómo la estoy aplicando? El aprendizaje del carácter de Dios es que muchas veces probablemente tengamos en mente que Dios es rico en misericordia. ¿Ha escuchado usted, o muchas veces nosotros mismos como empleados hemos dicho: no, si ese viejo es rico, que gaste? O muchas veces nosotros hemos dicho: no, si ese país es rico, que gaste. Esa actitud denota personas que al ver riqueza, que al ver abundancia, o quieren aprovecharse o no están aprovechando la misericordia o la riqueza. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la riqueza de misericordia que Dios tiene para con nuestras vidas. Y al ver tanta riqueza y al ver tanta abundancia y al ver tanta misericordia en nuestras vidas, se nos pasa por alto este aprendizaje: que la misericordia es limitada. Diga conmigo: la misericordia es limitada. Esta tarde hablamos bajo el título millares de misericordia. La palabra millar es 1000 unidades. Se dice que el pueblo de Israel tenía ejércitos de millares. Eran decir, 1000 soldados con capacidades de tomar armas de guerra. Y a quien tenía más millares era un ejército más poderoso. La misericordia que refleja en la conversación de Moisés, cuando Moisés le dice: Señor, que guardas misericordia a millares. No le dice misericordia a miles. No le dice misericordia a decenas. No le dice misericordia infinita. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que la misericordia es limitada. Así que pues, le dijo Pablo a los romanos, que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios, quien tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 16 describe cómo la misericordia de Dios está destinada para millares, no para todos, para millares. Millares, decíamos, son unidades de 1000. Es decir, saquemos un porcentaje. Y esto es lo valioso y esto es lo que Dios nos quiere dar en esta tarde.
Los millares podría ser un porcentaje de 10, 2 de 10, 3 de 10, 5 de 10, 4 de 10, 5 de 10, 8 de 10 o 9 de 10. Pero no puede ser 10 de 10. Y lo que Dios nos quiere revelar bajo esta conversación es lo siguiente. La misericordia de Dios es cierto, es rica y es abundante. Y Dios es un Dios rico en misericordia. Pero es una misericordia limitada. Y es una misericordia que no solamente es limitada, sino que es una misericordia que no depende de mí. Porque dice Pablo a los romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de a quien Dios se le antoja. Y entender eso me hace preguntarme a mí, ¿será que estoy dentro de los 9 de 10, dentro de los 8 de 10 o dentro de los 5 de 10? ¿Qué crees tú? Si habemos 10 en este grupo acá, ¿para cuántos hay misericordia en este grupo de 10? ¿Para cuántos hay? ¿De 10? ¿De 5? ¿De 4? ¿2 de 10? ¿3 de 10? Pablo a los romanos le dijo, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Y eso, el entender eso, me hace a mí una persona más agradecida, porque el entender y el ver todas las misericordias de Dios y el ver todo lo que Dios ha hecho en mí, el ver todo el favoritismo de Dios para Israel y para con los hebreos, el ver toda la misericordia derramada en millares en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en mi casa, en mi entorno, en mi iglesia, en mi país, me hace un ser agradecido. El entender que mi vecino no puede gozar de la misericordia de Jehová a pesar de que Jehová es rico en misericordia. El entender que mi pasaje no está gozando de la misericordia de la que yo estoy gozando como pueblo de Israel. El entender de que mi compañero de trabajo no está gozando de la vida porque probablemente hace 2 o 3 días tuvo que morir porque la misericordia no alcanzó para él. Porque la misericordia no llegó hasta su vida. Porque la misericordia no llegó a su pasaje. Porque los millares de misericordia se están invirtiendo o gastando en mi familia y en mi vida. ¿Cuántos se sienten agradecidos en esta tarde por esos millares de misericordia? Los millares de misericordia son unidades, 1000 unidades de misericordia. Y esos millares son los que el pueblo de Israel gozó en aquel tiempo. Y son los que usted y yo estamos gozando en esta tarde. Cuando nosotros vemos pandemias, cuando nosotros vemos crisis, cuando nosotros vemos mortandad, cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo en este mundo, cuando nosotros vemos empresas quebrando, cuando nosotros vemos personas quedarse sin empleo, cuando nosotros vemos economías quebrajadas, cuando nosotros vemos hambruna, cuando nosotros vemos todo ese panorama alrededor nuestro, nos podemos dar cuenta que nosotros somos de los 2 de 10, de los 3 de 10, de los 4 de 10, de los 5 de 10, de los 6 de 10. Nosotros estamos dentro de los 6 de 10 que estamos gozando de los millares de misericordia para nuestras vidas. Usted cuando abre su refri puede darse cuenta que hasta este momento, como dijo aquel, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Usted y yo hemos gozado de los beneficios de Dios en nuestra casa, en nuestra mesa. No ha faltado la comida y tú no me dejarás de mentir. Porque Dios ha estado en esa casa, porque los millares de misericordia han sido arrojados, han sido tirados, han sido dispersados en mi casa y en mi familia. Y otros no pueden contar la historia, porque los millares de misericordia son limitados y no han alcanzado para ellos. Y nosotros los culpables, nosotros los que tenemos que estar en el banquillo de los acusados, siendo acusados por el juez justo,
nos han quitado del banquillo los acusados y nos han liberado de toda la culpa, del pecado y de todas nuestras transgresiones en un pacto renovado que está haciendo Moisés con Jehová en esta reunión. Y sigue la conversación entre Jehová y Moisés. Y el pueblo de Israel gozó de un beneficio de millares de misericordia por lo siguiente. Porque Moisés agachó su cerviz y le dijo: Señor, Señor, si en verdad he ganado tu favor, acompáñanos, por favor. Esta gente es realmente muy terca, pero perdónanos, nuestro Señor. Perdónanos todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Y acéptanos como tu pueblo. Danos la heredad que nos prometiste. Los millares de misericordia, decíamos, son limitados. Los millares de misericordia no son para todos. Pero hay muchos de los que aún estamos vivos, que estamos gozando de los millares de misericordia, porque Moisés está intercediendo por nosotros los tercos. Es porque Moisés ha bajado su cerviz, es porque Moisés está funcionando como un intercesor, es porque Moisés está en reunión, en junta con Jehová allá en el monte Sinaí, de rodillas, agonizando, con lágrimas, con lloros. Es porque Moisés está pidiendo, diciéndole: Señor, si he hallado gracia delante de ti, perdona a todo este pueblo pecador. Y es porque Moisés está intercediendo por nosotros, es que muchos de nosotros todavía estamos vivos. Es porque un pastor de una iglesia está orando, intercediendo por sus ovejas, es que esas ovejas aún están vivas y no se las han comido los lobos. Es porque un padre de familia está orando por sus hijos, intercediendo por ellos para que no vuelvan al pecado, para que no entren en el camino del mal. Es por eso que esos hijos están gozando de la libertad del pecado. Es un padre orando por el hijo. Es porque tus padres han orado por ti, han llorado, han tirado lágrimas. Es porque Moisés ha derramado lágrimas de intercesión por ti y por mí. Es que usted y yo estamos contando el cuento. Es porque ha habido un obrero, es porque ha habido un compañero de milicia, es porque ha habido un diácono, es porque ha habido una persona ganadora de almas, que tú y yo estamos vivos en este momento. Es porque ha habido un Moisés intercediendo por nosotros, es que estamos nosotros aquí parados. Es porque ha habido una persona que se duele en compasión, en misericordia por el otro. Es porque un hermano ha orado por su otro hermano para que Dios tenga misericordia de nuestra terquedad. Es porque Moisés se arrodilló ante Jehová en esta conversación y le dijo: Señor, si he hallado gracia, perdona nuestros pecados. De igual manera que como Moisés intercedió por Israel, de igual manera ese Moisés es reflejado en nosotros como el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo que habita en nosotros intercede por nosotros todos los días. Es que usted y yo no nos vuelven a sentar en el banquillo de los acusados. De igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, le dijo Pablo a los romanos, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega por Dios, por nosotros. Y mira cómo ruega el intercesor por nosotros. Ruega con gemidos indecibles para que usted y yo estemos parados en este momento.
Gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Gemidos indecibles que no pueden explicarse. El Espíritu intercede por nosotros de una manera misteriosa para que el cristiano, para que el creyente, para que el hijo de Dios, para que el hebreo, para que la persona que sigue a Dios, a Cristo, siga parada y siga en pie en medio de pandemias y sin pandemias. Es el Espíritu Santo que nos intercede todos los días al Padre. Cada vez que usted y yo pecamos, cada vez que usted y yo decimos algo, cada vez que nosotros fallamos el pacto, el Espíritu Santo le dice: no es el pecador, son muchachos que no han entendido. Perdónalos, dijo Jesús, porque no saben lo que hacen. Es el Espíritu Santo, es Moisés trabajando, intercediendo por nosotros, para que usted y yo podamos abrazar a los nuestros, para que usted y yo podamos disfrutar de las bondades de seguir a Cristo. Pero no solamente Moisés sigue intercediendo, no solamente el Espíritu Santo sigue intercediendo, no solamente la madre puede ser el ejemplo. Muchas madres abnegadas orando como Moisés, diciéndole al Señor: si he hallado gracia, Señor, que mi hijo deje el alcoholismo. Si he hallado gracia, Señor, que mi hijo deje la pandilla. Si he hallado gracia, Señor, que mi hijo no vuelva a casa, Señor, en una bolsa negra. Si he hallado gracia, Señor, que mi hijo, Señor, mi hija no vuelva embarazada. Señor, si he hallado gracia, que tú cubras mi familia. Señor, si he hallado gracia, que mi casa esté sana. Si he hallado gracia, ora un pastor, ora un padre de familia, ora una madre, ora un hermano por un hermano, un diácono por su compañero diácono, un siervo con un consiervo, y ora y dice: si hemos hallado gracia, que el virus no entre a nuestra morada. Es porque hay un intercesor que usted y yo podemos contar el cuento. Pablo le dijo a los hebreos: pero es que miren, pero es que es Cristo el mediador del nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, aquella que peleó Moisés ahí en el Sinaí, aquella que estuvo orando y orando Moisés. Ahora que Cristo ha muerto para liberarnos a todos de pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Es Cristo el mediador del nuevo pacto, en donde se puede reconciliar mi falla y mi pecado, en donde Moisés intercede por mí, en donde Moisés le dice: a la verdad es un pueblo terco, en donde a la verdad Jesús ahora es el intercesor, el que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. Moisés le dijo: Señor, perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Cuando le dice tómanos por tu heredad, es devuélvenos lo que nos prometiste. Y eso es lo que ruega Dios. Y eso es lo que ruega Moisés a Dios en esta conversación. Aunque hayamos fallado, devuélvenos lo que nos prometiste. La tierra que fluye leche y miel, la tierra que es bendecida, devuélvenos esa heredad que nos prometiste. Y es por eso, es por esa intercesión que usted y yo estamos gozando de los millares de misericordia. En una ocasión, David, reflexionando, viendo atrás lo que había acontecido en su vida, describió su pasado, describió lo que él había pasado y dijo: si no hubiera sido por Jehová, describe David en uno de sus salmos, si no hubiera sido por Jehová, de no haber sido por Jehová, si Jehová no hubiera sido por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado, dice David.
Y cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas, describe David, si no hubiera estado Jehová con él. Y en agradecimiento David exclama y dice: bendito sea Jehová. Que esas aguas impetuosas, que esos ríos caudalosos, que esa furia, que esa ira de sus enemigos no nos dio por presa de los dientes de ellos. David reflexionando después al ver su pasado. Nuestra alma, dice, se escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo de los cazadores y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando leo este salmo, pudiéramos ubicarnos nosotros y ver, ahora que se ha reabierto nuestra economía, que se ha reabierto y en teoría se ha pasado esta etapa en donde entramos a un nuevo tiempo, después de pasar una cuarentena y después de pasar un tiempo de economía cerrada y de todo cerrado, pudiéramos ver nosotros atrás lo mismo hace 4 meses probablemente. Y pudiéramos sentarnos ahora y decir: si no hubiera sido por Jehová, si no hubiera sido por Jehová, ¿qué hubiera pasado de nosotros? Si no hubiera sido por Jehová, ¿qué hubiera pasado con aquel recibo que logré pagar? Si no hubiera sido por Jehová, ¿qué hubiera pasado cuando me iban a quitar del trabajo? Si no hubiera sido por Jehová, realmente nuestros enemigos nos hubieran aniquilado. Al ver atrás, nosotros podemos decir, igual que David: si no hubiera sido por Jehová, todos esos hombres nos hubieran comido vivos como pan. El furor de ellos contra nosotros nos habrían inundado como aguas, y como torrentes nos hubieran pasado. Salmos 124. David entonces entiende que de Jehová proviene todo y reflexiona y le da todo el crédito a Dios, en donde le dice: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Esta tarde usted y yo podemos decir: bendito sea Jehová, que no me embargaron. Bendito sea Jehová, que en vez de que las ventas bajaron, las ventas subieron. Bendito sea Jehová, que en vez de quitarme el trabajo, me mantuvieron. Bendito sea Jehová, que en vez de escuchar de que hubo virus en mi casa, se escucha de que la sangre de Jehová cubre mi casa, cubre mi morada y ha cubierto hasta este momento todo el lugar donde he andado. Bendito sea Jehová, que gracias a su misericordia, nosotros en medio de crisis, en medio de pandemias, seguimos adelante. Y dijo David: bendito sea Jehová. Esta tarde tú puedes decir ahí en tu lugar: bendito sea Jehová. Que si no hubiera sido por él, yo solo quiero que pienses, ¿qué hubiera pasado en esta crisis si no hubiera sido por Jehová? Piensa ahí en tu lugar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Jehová no hubiera estado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado a nosotros como iglesia si Jehová no hubiera estado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado a mí como persona si Jehová no hubiera estado conmigo? ¿Qué hubiera pasado si Jehová no estuviera con nosotros? A la verdad, gracias a Jehová que no nos dio por comida de nuestros enemigos. Y lo último que podemos aprender de esta conversación entre Moisés y Jehová en el monte Sinaí son los planes de Dios. Y cuando después de que Moisés se sienta, le ruega misericordia a Dios, Dios le demuestra cuán abundantes son los millares de misericordia para con su pueblo. Y le contestó Jehová a Moisés y le dice: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y le dice Jehová a Moisés:
le dice lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Pon atención en todo lo que hará Dios. Haré maravillas que no han sido hechas. Número 1. En toda la tierra. Pero sigamos leyendo lo que va a hacer Jehová en sus planes. Ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio en el cual estás tú rodeado, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Lo primero que podemos ver en la respuesta de Dios, de Jehová con Moisés, es la siguiente. Después de la intercesión, es que lo primero que Jehová renueva el voto, el pacto es renovado. Y Jehová acepta el perdón y las disculpas de Moisés por medio de la intercesión. Lo primero que usted y yo tenemos que saber es que Jehová no está con un dedo acusador, sino que Jehová está esperando que usted y yo, el pueblo de Israel de dura servicio, regresemos al pacto, regresemos a Jehová, y Él está dispuesto a renovar el pacto con nosotros. Él está dispuesto a renovar tus fallas. Él no está dispuesto, Él no quiere sentarte en el banquillo de los acusados y decirte tú eres el acusado, tú eres el pecador, tú eres el malvado. No, Él está dispuesto a renovar el pacto que tú y yo fallamos con Dios. Pero lo segundo que podemos ver es que le dice, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Haré maravillas, haré cosas gloriosas en medio de los donde tú estás. Israel, en este entonces, estaba rodeado de 7 tribus o de 7 pueblos fuertemente poderosos. Eran cananeos, heveos, hititas, fereceos, jebuseos, amorreos. Todos estos pueblos rodeaban Palestina, Mesopotamia en ese entonces. Israel llegó a vivir en medio de todos ellos. Pero viene Jehová y les dice, haré maravillas en medio de todos estos 7 pueblos y más que habían ahí. Haré maravillas en medio de todos ellos. Pero lo que yo quiero que pongamos atención es en esto. Todos estos pueblos, los 7 pueblos más fuertes, eran pueblos nómadas y conquistadores y muy bélicos en la batalla. Eran pueblos que ya estaban asentados pre-Israel. Es decir, ellos estaban antes de Israel. Ellos gobernaban, ellos tenían sus tiendas, ellos tenían sus ciudades fortificadas antes de Israel. Pero no solamente eso. Ellos habían desarrollado los animales antes que Israel. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Israel iban, los caballos de Faraón eran los que Israel temía? Israel no había desarrollado la caballería. Y se dice que todos estos pueblos ya habían desarrollado, porque ellos ya habían conquistado todas esas tierras, ya estaban asentados. Israel no estaba asentado, Israel estaba en proceso. Y todos ellos ya estaban en el lugar habitando la tierra. Habían desarrollado los caballos, y los caballos sinónimo de rapidez, sinónimo de caballería. Pero no solamente eso. Eran ejércitos entrenados a morir, a matar por conquistar tierras. Eran ejércitos experimentados y sumamente sanguinarios. Eran tan sanguinarios que los hititas eran uno de los pueblos con los que Israel estaba rodeado. Los hititas eran hijos de Et. Y Et era hijo de Canaán, hijo de Noé. Toda esta línea, hasta llegar a Et, eran los hititas. Era uno de estos pueblos de los 7 que yo le estoy mencionando, de los que Israel estaba rodeado. Et significa terror.
Y los hititas significa hijos de terror. Le digo todo esto para que usted entienda bajo el contexto en el que Israel se tuvo que enfrentar en ese momento. Los enemigos con los que tenía que pelear. Porque una cosa es decir, sí, vamos a pelear, pero mira contra quién te vas a ir a enfrentar. Los hititas, los hijos del terror. Diestros para la guerra, experimentados y sanguinarios. Y estos eran los cananeos, los heveos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos. Todos estos pueblos. Pero ¿saben qué? Los planes de Dios son los siguientes. No me importan los heveos, no me importan los jebuseos, no me importan los heveos. Todo lo que termine en heveo no me importa. Te voy a hacer ganar, voy a hacer maravillas, voy a hacer cosas grandes. Te voy a dar la victoria a ti en tus manos. Y yo haré maravillas que no han sido hechas en toda esta tierra de Mesopotamia, ni en nación alguna. Y verán todos los hititas, y verán todos los amorreos, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Jehová. Y todos esos hititas y todos esos amorreos pueden ser sinónimo de todos nuestros enemigos. Pueden ser, si lo aplicamos en nuestras vidas, puede ser muchas veces, si lo vemos en el término comercial, puedan ser nuestra competencia en términos comerciales. Los hititas son personas, son empresas con presupuesto, son empresas o puede ser un compañero que tiene grados académicos, puede ser un compañero que está compitiendo en una plaza contigo, puede ser una persona que tiene mejores capacidades, que ya tiene tiempo de asentamiento, que ya tiene tiempo de estar en el puesto de trabajo. Los hititas pueden ser esos amorreos que ya están asentados. Puede ser ese compañero de trabajo con el que estás compitiendo ese puesto, o puede ser ese puesto con el que tú estás compitiendo, o esa plaza de venta con la que tú estás compitiendo. Eso pueden ser los hititas, ya tienen ratos y tú dices, ¿cómo le voy a ganar a esa persona? Si decía Israel, si ellos ya estaban asentados, ya tenían tiempo de estar ahí, ya conocían la tierra, probablemente esos hititas que tú estás enfrentando, o que tú y yo vamos a enfrentar, probablemente ya tengan tiempo de estar ahí. Probablemente ya tengan el conocimiento, la experticia, probablemente las ventas de ellos estén mucho mejores. Pero viene Dios y dice, no me importa si aquel es mejor, si aquel tiene las mejores ventas, si aquel es graduado en Harvard, si aquel es graduado de la tecnológica, si aquel es graduado, tiene 3 maestrías, no me importa. Haré grandes maravillas contigo en medio de los hititas, en medio de los amorreos, en medio de los jebuseos, en medio de todos haré cosas grandes y cosas maravillosas en tu vida. Y viene Dios y le dice, haré maravillas en ti. Y todos esos se van a dar cuenta de lo que yo haré. Y toda la tierra, y no habrá nación alguna en la que vea estas maravillas que voy a hacer. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra que Jehová hará. Y verán tus vecinos, y verá tu entorno, y verá tu alrededor lo que Dios hará en tu vida. Es que le dijo, es que muchas veces vienen a nosotros los pensamientos, es que la verdad yo no puedo. Hasta Moisés le dijo al Señor, es que mira, Señor, yo soy tartamudo y no puedo hablar. Muchas veces nosotros, cuando vamos a enfrentar un reto, como el reto de conquistar heteos, cananeos, hititas, como el reto que nos viene ahorita de enfrentar una economía colapsada, recibos por pagar, como el reto que nos viene de sacar adelante la economía familiar, como el reto que nos viene, el reto que nos venga, la conquista que nos venga. Están ahí los hititas y los vemos. Y vemos que son fuertes, que son guerreros, que son más experimentados que nosotros, que tienen más experiencia, que son sanguinarios.
Pero viene Dios y dice, no me importa a ellos, lo que me importa es que haré contigo grandes maravillas que no han sido hechas en nación alguna. Y verán todos ellos, y verán aquellos que se han reído de ti, y verán aquellos que dicen que a ti no te darán esa plaza, que tu título no vale, que tus ventas no van a subir. Y verán aquellos que dicen que tú no puedes ser sanado. Y verán todos esos que tú estuviste enfermo un tiempo, pero Dios hará cosas que no se han visto a la fecha. Dios hará sanidades que no se han visto en esta nación todavía. Y esos millares de misericordia son para los hijos de Israel como tú y como yo. Y haré en medio, porque yo haré todo esto. Y muchas veces a nuestros pensamientos, tú que tienes ese gran reto, yo no sé cuál sea tu reto, cada quien estamos luchando con nuestros retos individuales. Y se te vendrá a la mente, es que no podré salir, no podré pagar, no podré hacer esto. Es que la verdad estoy emproblemado con esta enfermedad. Es que hay que pagar tanto de diálisis, es que hay que pagar esto otro, es que hay que pagar esto otro. Y para esos que siguen repensando y dicen es que no se puede, viene Dios y te dice, es que mira, cosas tremendas voy a hacer contigo. Si no me crees, tus ojos tendrán que ver lo que Dios hará, porque esos son los planes de Dios para con su pueblo. Israel logró esto y en la actualidad Israel es un ejemplo de que Dios existe. Dios dijo, haré cosas, haré maravillas de la cual en nación alguna no ha habido. Un país único, un país de 800,000 personas. En la actualidad, datos reales de la actualidad reflejan lo que Dios le prometió a Moisés allá en el monte Sinaí hace siglos, se cumple ahora en este tiempo. Israel entonces es en este momento un país único en donde es considerado la segunda potencia tecnológica y emprendedora. Israel es el segundo país y es apodado el Silicon Wadi en la actualidad. Las mejores startups han salido de Israel, como Waze. La potencia en educación, Israel. Haré cosas que todos los hititas y todos los amorreos se van a dar cuenta. Obras que haré para que sepan que Jehová está con Israel. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, Israel. Y se sigue cumpliendo. Israel tiene 140 ingenieros por cada 10,000 trabajadores. Es la cifra más alta de ingenieros en el mundo. Porque haré tremendas cosas contigo. Israel es el cuarto lugar en patentes mundiales, después de Estados Unidos y Japón. Israel es el país que tiene menos aliados en el mundo, pero teniendo menos aliados en el mundo es el que tiene mayores frentes de guerra aliándose con Estados Unidos. Israel es el país que invierte más en el Producto Interno Bruto en su país. Israel es el que tiene la industria más millonaria con 92 registros de compañías en Nasdaq. Israel es el único país que ha revivido el idioma muerto, que es el hebreo. Israel es el único país en que sus héroes nacionales son relacionados a nivel mundial en milagros divinos, como el gran rey David, como la reina Esther y como Moisés. Israel es el país que tiene la mayor cantidad de edificios Bauhaus, que es una tecnología en arquitectura. Jerusalén es la primera ciudad del mundo
que ha sido capaz de cubrir con Wi-Fi toda la ciudad. Y haré contigo tremendas cosas. Y toda la tierra y toda la nación y todos los hititas verán que estoy yo, Jehová, contigo. Esta tarde, iglesia, esos mismos planes de Dios, esas mismas bendiciones que se han cumplido en Israel, se cumplirán en nuestras vidas. Toda vez y cuando usted y yo en esta tarde le creamos a Dios, Dios en esta tarde nos muestra y nos dice: en esta conversación con Moisés le prometí esto, y en este punteo pequeño te demuestro que Israel es una potencia mundial. 800,000 personas, el tamaño de El Salvador, un país pequeño, ha hecho cosas grandes. Es una potencia militar, es una potencia tecnológica, es el segundo país con mayor tecnología en el mundo. Y es un país ícono, con el 60% de desierto en sus tierras y de los países que producen más agricultura. 60% de su tierra es desierto. Es que cuando Dios dijo, haré cosa tremenda, es que son cosas tremendas. Es que cuando Dios te dice que en esta tarde hará cosas tremendas en tu vida y en la mía, es que van a ser cosas tremendas. Yo no sé qué tan grande o qué tan pequeña sea tu fe, pero Dios le prometió a Moisés y le dijo, haré cosas tremendas con Israel. Y esas mismas promesas son las que usted y yo en esta tarde nos tenemos que agarrar. Los millares de misericordia están ahí para los hijos de Israel que creen que Él hará esos millares de misericordia en sus vidas. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta tarde hemos aprendido, Dios, de esta conversación entre Moisés y tu persona, Dios. Señor, he entendido, Dios, que tu carácter, Dios, que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de poder. Señor, también he entendido, Señor, que tu misericordia es limitada, Señor, y que yo soy uno de esos afortunados en gozar de esa misericordia. Señor, también he aprendido, Señor, que los planes para